Mira hacia Dios, mira hacia Jesús. Él es nuestro Padre Celestial. Dios está con nosotros en este programa y queremos pedir la intervención de Dios durante esta hora de programación. Nosotros tenemos esta campaña a la cual estamos invitando a todos para que continúen sintonizando 3ABN Latino, Mira hacia Dios. Él es nuestra luz, nuestro faro al cual debemos seguir continuamente. Hoy el invitado especial en el sermón, el pastor Rubert Álvarez, en el tema Dios nuestro Padre. También tenemos la aportación musical de Natacha Pérez y Paola Acuña en la ofrenda musical titulada Nadie me dijo. También escucharán al final a Lisbeth Melgar como parte del llamado del tema de hoy. Así que vamos a inclinar nuestras cabezas para orar al Padre Celestial y pueda dirigir esta programación. Oh Dios, gracias porque podemos acudir a tu presencia en este momento para implorar la bendición de tu Espíritu Santo con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Hace ya tanto tiempo que te escuché, una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo de la espera. Oh, larga espera para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies están cansados de seguir. Hayan quedado todas mis fuerzas sepultadas en las huellas de la arena. Ahora es cuando te necesito, confirmándome que no te has olvidado. Dime qué falta, solo un poco para verte llegar. No puedo más. Y pensar que tu tiempo perfecto es. Mi alma desesperada no tenía fe, mas ahora entiendo lo necesario del trayecto. Un nuevo día estoy viviendo, caminando en el destino que creaste.
Me siento muy feliz por haber escuchado tan bella interpretación, por verles ustedes alabando, glorificando a Dios, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. En este momento vamos a tener una oración para estudiar la palabra del Señor. Querido Padre, cuántas gracias te damos, porque tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Cuántas gracias te damos, porque cada vez que abrimos la palabra encontramos esperanza, encontramos salvación, encontramos bendición, porque solo tú, Señor, nos haces vivir en paz. Guíanos, Señor, en tu amor y guárdanos en tu paz y bendice a todos los que están conectados con nosotros hoy para recibir palabra de vida. En el nombre de Jesús, amén. Es maravilloso saber que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. El mensaje de hoy lleva por título Dios nuestro Padre y es lindo haber tenido un buen padre. Tengo el privilegio de haber tenido un padre maravilloso, el cual lo recordaré por siempre. Actualmente descansa en el Señor, pero sus consejos, la manera como nos trató, la manera como pudimos ver cómo funciona un padre en Cristo Jesús fue maravilloso. Los que hemos tenido buenos padres, pues entonces decimos, wow, es fácil conocer, es fácil entender a Dios como nuestro Padre. Pero los que no lo han tenido, para ellos es un poco más difícil creer que Dios es un Padre bueno. Por eso, hoy vamos a ir a la palabra del Señor para en ella encontrar 4 distinciones de Dios como nuestro Padre. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro, el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos 11 en adelante. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Qué maravilloso Padre, qué hermoso estudio, qué bendición saber que tú y yo tenemos un Padre amante. En Lucas 15, lejos de estarse hablando de cualquier padre, se está hablando de Dios como nuestro Padre. Y es maravilloso ver que en la Biblia encontramos características de Dios en esa historia tan preciosa. Quiero decirte que cuando tenemos un hijo, es hermoso. El uno en la Biblia por lo general representa unidad. Pero cuando hay 2, el 2 en la Biblia por lo general representa división. Uno será tomado, otro será dejado. Cuando aparece el 2 en la Biblia, el 2 representa también que puede haber una diferencia entre las ovejas, los cabritos, uno a la derecha, otro a la izquierda. El 2 representa por lo general división. Por eso me llama la atención que este padre tenía 2 hijos. No hay 2 hijos que sean iguales. Todos piensan diferente. Aún hasta los gemelos idénticos
piensan diferente. Conocí a unos gemelos idénticos en una iglesia llamada Garden City, en Kansas. Y no los podía diferenciar cuando los veía. Siempre me tenían, que me decían, pastor, ¿cuál soy yo? Y yo decía, no sé, realmente no sé. Uno se llamaba o se llama Luis, el otro se llama Fabián. Pero yo no sé de qué manera los abuelos siempre sabían quién era uno y quién era el otro. Los padres siempre sabían quién era uno y quién era el otro. Pero para mí, como pastor de la iglesia, me resultaba difícil saber cuál de los dos era. Pero sí había algo que yo podía ver. Y es que los dos no pensaban iguales. Los dos no reaccionaban iguales. Los dos tenían diferentes inclinaciones. No hay dos hijos que sean iguales. No existen dos hermanos que sean iguales. Yo tengo dos hijos. El primero o primogénito de la familia, Raulito. La segunda o la más pequeña de la familia, Ladies. Y es maravilloso ver como padre cómo piensan diferentes el uno del otro. Por eso me llama la atención que el primer desafío que tiene este padre es que ninguno de sus hijos pensaba igual. Y dice que el menor pidió la parte de la herencia que le correspondía antes de que el papá muriera. Era una injusticia. No debiera ser así. Pero el muchacho lo hizo. Le dijo, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Pero me llama la atención la primera de las características hermosas de tu padre y mi padre. Es que es justo. Dice la Biblia, y les repartió los bienes. Pidió a uno solo y él le reparte a los dos. Porque la primera característica de Dios en esta historia es que tú y yo tenemos un Padre que es justo. En medio de la injusticia, en medio de que el hijo menor pidió la parte de la herencia que le correspondía, en medio de esa desgracia familiar, el Padre fue un Padre justo. Oh, queridos, Dios nuestro Padre es justo, aunque vivamos respirando y rodeado de injusticia. Yo no sé si estoy hablando hoy para alguien que está pasando por momentos de injusticia. Yo no sé si estoy hablando para ti que la manera que te están tratando no es la mejor. Yo no sé si estoy hablando para alguien en la iglesia o fuera de la iglesia que ha recibido un trato injusto. Pero quiero decirte algo en el nombre del Señor. Y es que puedes sentirte feliz hoy de saber que aunque todos jueguen contigo de manera injusta, Dios es justo. Y dice la palabra del Señor en Isaías 49, 25. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado del tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Qué maravilloso saber de que Dios me está diciendo, hijo, puedes descansar en mi justicia. Tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Dios es justo. Tenemos un Padre justo que pelea por nosotros. La segunda característica de Dios como Padre es que Dios respeta nuestra libertad. Si yo hubiera sido el padre ese de Lucas 15, yo no le hubiera dado mis bienes a ese muchacho. No se lo hubiera dado por el hecho de que él lo iba a gastar perdidamente. Y nadie sabe cuidar las cosas si no las suda, las batalla, las lucha. Y ese muchacho tomó el dinero del padre, tomó todo lo del padre, porque el padre se lo dio. Y dice la palabra de Dios que salió a gastarlo de una manera inadecuada. Oh, hermanos, si yo hubiera sido el padre de Lucas 15, yo no le doy a mi hijo ese dinero, porque yo sé lo que me costó. Yo sé lo que me costó el sacrificio para darle ese dinero.
Muchas veces yo me sentía triste como padre porque le llevaba zapatos a mis hijos, con un sacrificio enorme, porque en el país donde vivía, el sacrificio para darle algo a tu familia es grande. Y veía a veces que el niño jugaba con los zapatos, dándole puntapié a las piedras. Y yo decía, wow, ¿cuándo él entenderá que eso costó? Para darme cuenta que ahora que mi hijo es un pastor, es un líder de la iglesia de Dios, él cuida sus zapatos, cuida todo. Y nos podemos reírnos muchas veces. Y él me dice, papi, el problema es que cuando a nosotros nos cuestan las cosas, las cuidamos. A veces tú dices como papá, a veces tú dices como mamá, ¿cuándo mis hijos cuidarán lo que yo le doy? Oh, queridos, deja que el tiempo pase y que ellos tengan que luchar, sacrificarse, trabajar y desvelarse por lo que tienen. Te darás cuenta que tus hijos van a cuidar todas las cosas. Ese muchacho salió a desperdiciar lo que Dios le había dado, a desperdiciar lo que el Padre le había dado, porque aparentemente no le había costado. Pero como Dios, su segunda característica aquí en esta historia es que Él respeta nuestra libertad. Él le entregó todo para que el muchacho hiciera lo que quisiera. Y tú me puedes decir, pastor, ¿y en qué se basa que Dios me da libertad? Dios me da libertad porque creó en ti y en mí el libre albedrío. Yo puedo tomar la decisión que quiera. Yo puedo hacer lo que quiera con la vida que Dios me dio. Por eso es que estamos predicando la palabra de Dios hoy. Por eso es que te estamos hablando a ti hoy. Porque yo sé que Dios te ha dado libertad a ti como me ha dado libertad a mí. Dios es un Dios maravilloso que a todos nos da libre albedrío. Tú puedes hacer con lo que Dios te dio lo que tú quieras. Ahora tienes que saber algo, y es que de todas las cosas en esta vida vamos a dar cuenta. Sí, vamos a dar cuentas a Dios. Esa vida que desperdiciamos en vicios, algunos, te la dio Dios. Esa vida que quemamos en malos pasos, nos la dio Dios. Esa vida que viven los que se ríen de Dios, se la dio Dios. Queridos, es maravilloso ver que aún hasta los que se burlan de Dios, aún los que no creen en Dios, esa vida se la dio Dios. Por eso es que en esta historia, en esta parábola, nos damos cuenta de algo, y es que Dios respeta la libertad de todo ser humano. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque respeta nuestra libertad? A veces muchos me dicen, pastor, me sentiría mejor si Dios no nos hubiera dado tanta libertad. Me sentiría mejor si Dios nos hubiera hecho de una manera que miráramos el buen camino y punto. Pero si Dios es arbitrario, dejaría de ser Dios. Y tú, si tienes que actuar así, dejarías de ser tú. Por eso, para Dios seguir siendo Dios, y tú seguir teniendo tu libertad, Dios te dio el libre albedrío. Él no quiere que nadie lo busque por obligación. Él no quiere que nadie lo busque porque lo están presionando. Él quiere que tú vayas a Él y lo atiendas como tu Padre porque le amas. Oh, queridos, yo quiero decirte algo. Y es que aquel hijo utilizó la libertad que el Padre le dio para malgastar su vida, para malgastar el dinero. Oh, queridos, a todos Dios nos da la vida por su gracia. Yo estoy feliz por la gracia de Jesucristo. Yo estoy feliz porque Él me da la vida. Y cuántas veces tú, al igual que yo, hemos estado en caminos que no son los mejores. Tú, al igual que yo, hemos vivido y hemos estado en pasos que sabemos que no están bien. Y con todo y eso, Dios nos sigue suministrando vida. Llegas y vas a lugares que sabes que no debieras ir.
Entras a lugares que sabes que no debieras entrar. Ves cosas que sabes que no debieras ver. Utilizando esa vida que Dios te dio para malgastarla como el hijo pródigo de una manera descuidada. Oh, hermanos míos, la segunda característica de Dios es que nos da libertad. La segunda característica de Dios es que respeta nuestra libertad. Y vamos a ir a la tercera característica de Dios. Aquí en Lucas 15, en esta parábola, encontramos a un Dios y Padre que no se goza en castigar. ¿Sí? Algunos me dicen, pastor, ¿y lo que pasó con el hijo pródigo? Que cuando se fue a vivir a una provincia apartada y empezó a faltarle, la Biblia no dice que empezó a faltarle. La Biblia lo que dice fue que los recursos se le acabaron a aquel muchacho y empezó a faltarle. Oh, queridos, yo quiero decirte algo. Cuando los recursos se van, cuando los recursos se pierden, empiezan a faltarnos tantas cosas. Cuando los recursos no existen, nos damos cuenta que ya no somos los mismos que antiguamente nos querían. Cuando la salud se va, cuando los bienes se van, cuando las responsabilidades son quitadas, cuando el dinero se pierde, cuando la reputación se pierde, te das cuenta de una gran verdad. Y es que, como dijera Dale Carnegie, en el libro El arte de tener amigos e influir sobre las personas, dice, no cuentes a tus amigos cuando te vaya bien en la vida, porque son muchos, pasarías mucho trabajo. Cuenta a tus amigos cuando el infortunio de la vida llegue a ti, y una mano será suficiente para contarlos. Amigos, aquel muchacho pensaba que caía bien donde quiera, que tenía tantos amigos, porque la gente lo amaba, sin darse cuenta que después de Dios, solo tus padres te aman si son buenos padres. Los demás te aprecian. El aprecio quiere decir aprecio. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto valdrás? Nada tienes, nada tendrás. Por eso la gente te va a buscar en dependencia de quién seas, qué tengas o qué necesiten de ti. Si ni eres nadie, ni tienes nada, ni puedes brindarle nada a nadie, por lo general las personas te van a dar la espalda. Y eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. Él pensaba que la gente lo amaba de verdad. Él pensaba que toda esa red de amigos eran amigos que iban a estar con él en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Para darse cuenta que cuando el dinero te falla, que cuando la salud te falla, que cuando la libertad te falla, que cuando te quedas sin nada, no vales mucho. No vales mucho para los hombres, pero sí quiero decirte algo, vales mucho para Dios. ¿Y a qué me aferro para contarte esto? El hijo se quedó sin dinero, el hijo pródigo, se quedó sin amigos, comenzó a faltarle. La Biblia no dice ni qué empezó a faltarle, porque le empezaron a faltar tantas cosas que mejor lo dejaron ahí. Empezó a faltarle. Oh, hermanos queridos, no encontraba trabajo. Algunos me dicen, pastor, y eso fue por castigo divino. Yo digo no. Muchas veces no es el castigo divino. Muchas veces es las consecuencias lógicas de nuestras acciones. Como dice la Biblia, si bien hicieres, no serás recompensado, y si mal hicieres, el pecado está a la puerta. O sea, muchas veces las tragedias que estamos viviendo son producto de las consecuencias lógicas de nuestras acciones. Porque cada acción tiene una reacción. No puedes echarle la culpa a Dios de los resultados que estás tomando o los resultados que estás obteniendo por las acciones que hiciste. Y algunos a veces dicen, pastor, pero es que mis hijos no quieren saber de mí. Y mi gran pregunta es, ¿cómo fuiste como padre? Pastor,
es que mi esposa no quiere tener nada conmigo, se quiere divorciar. ¿Qué puedo hacer? Y mi pregunta es, ¿cómo fuiste como esposo? Pastor, a mí nadie me quiere. Oh, queridos, el problema es que para cosechar hay que sembrar. Y si tú no has sembrado en la vida, ¿qué vas a cosechar? Y la palabra de Dios es clara cuando dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Por lo tanto, yo te digo algo en este momento. No te preocupes tanto por la cosecha, preocúpate por la siembra. Porque afortunadamente, para aquellos que hicieron bien, desafortunadamente, para aquellos que obraron mal, la cosecha siempre es mayor que la siembra. Usted siembra un granito de frijol y de ese frijol sale una plantita. Y esa plantita lleva muchos granos. Por lo tanto, ese granito que usted sembró se convierte en muchos granos porque siempre la cosecha es mayor que la siembra. Te pregunto, ¿qué estás sembrando? Tú no me puedes decir a mí, pastor, ese hijo pródigo estaba cosechando el castigo del padre. No, el padre no lo estaba castigando. Y quizás tú me digas, yo estoy cosechando el castigo de Dios. No, Dios no te está castigando. Muchas veces lo que es son las consecuencias lógicas de nuestras acciones. Y como dijera un amigo amado, la vida es como un restaurante. Nadie sale o se va sin pagar. Muchas personas a veces se sienten felices porque hacen mal y parece que todo le va bien. Porque actúan mal y parece que todo le sale bien, sin darse cuenta que Dios es paciente, es misericordioso. Pero Él dijo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Oh, queridos míos, el hijo pródigo empezó despilfarrando los bienes. El hijo pródigo empezó con injusticia, pero el hijo pródigo empezó ahora a cosechar las consecuencias lógicas de sus acciones. Pero allí consiguió un trabajo. Me llama la atención que esta historia se le está haciendo a judíos. Y el trabajo que consiguió aquel muchacho fue criando cerdos. Para los judíos, eso era un trabajo denigrante, porque ellos no criaban cerdos. Los judíos tenían a los cerdos como alimentos inmundos. Los judíos tenían leyes que decían que si tú tocabas un animal inmundo o perjudicial como el cerdo, inmundo serías. Por eso ellos trataban de no mezclarse con esos animales, no criaban esos animales. Pero el trabajo que consiguió el muchacho fue ese, criar cerdos. Amigo, me queda bien claro en la palabra de Dios algo. Amiga, me queda bien claro en la palabra del Señor algo. Y es que el diablo mal le paga a quien bien le sirve. El diablo mal le paga a quien bien le sirve. ¿Sabe lo que es? Que te vas de los caminos de Dios, te vas de casa de tu padre, le das la espalda a Dios para irte para el mundo abierto, para irte lejos de Dios. Y ahora resulta que en ese mundo al que te fuiste, de ese mundo te dan lo más malo. Yo tengo un mensaje que se titula Hasta el diablo llora. Por el hecho de que a veces uno, cuando está en la casa de Dios, cuando está en la iglesia, cuando está en los caminos de Dios, se cree que es la persona más desdichada. A veces los hijos, cuando están en casa de los padres, dicen, yo vivo una vida miserable. ¿Cuántos hijos hay que están esperando tener edad suficiente para irse de casa de los padres?
para darse cuenta luego que nunca fueron más felices que en el tiempo que vivieron en casa. Oh, queridos muchachos, quiero hablarle a ustedes. Fui director de jóvenes de Unión durante muchos años de mi vida. Y mi gozo era aconsejar a los jóvenes, más de 13,000 muchachos. Y yo les decía, hijos, aprovechen el tiempo para estudiar, para desarrollarse, para ser alguien en la vida. Ahora que tus padres pagan los biles o las cuentas, ahora que tus padres son los que tienen que ver con la comida, ahora que tus padres son los que tienen que ver con tu vestido, ahora que tus padres son los que te ofrecen la cama y un hogar cálido. Aprovecha ahora. ¿Por qué? Porque ese tiempo va a pasar. Y desgraciadamente hay muchos que dicen, ¿cómo me fuera de la casa para luego de irse de casa darse cuenta que nunca fueron más felices y tuvieron menos preocupación que cuando estaban en casa? Me cuenta la historia de una muchacha que estaba loca por irse de casa. Ella pensó que iba a encontrar la libertad casándose. Se casó con un chico, abandonó su hogar y tenían su propio departamento o apartamento. Un día las cosas no le estaban yendo bien y llamó a su padre y a su madre y les dijo, papi, mami, no me van bien las cosas con mi esposo. Estamos en pleito y no nos entendemos. Me voy para mi casa. A lo cual el padre le respondió, hija, ya estás en tu casa. Estás en tu casa. Por lo tanto, trata de arreglar las cosas allá. Porque esta aquí es nuestra casa. Pero tú tienes tu propio hogar, tú tienes tu casa. Y yo quiero decirles algo. A veces como hijos somos nosotros muy exigentes con nuestros padres. A veces como hijos decimos, yo no quiero vivir esta vida, yo no me quiero comer esta comida, yo no quiero tener obligaciones en casa. Para darte cuenta luego que lo que tenías en casa era un paseo con respecto a lo que te viene encima cuando abandonas tu hogar. Para darte cuenta como el hijo pródigo, que solo después de Dios tus padres te aman y los demás te aprecian. Queridos, pero me llama la atención que la historia no termina ahí. El hijo dice, yo no puedo vivir esta vida criando cerdos, yo no vengo de aquí. Y es maravilloso saber que nadie puede ser feliz en aguas negras, en aguas sucias, si alguna vez pudo estar en aguas claras. Nadie puede ser feliz lejos de Dios como nuestro Padre, si un día estuvo con Él. Hay una canción cristiana que me encanta mucho. Y el autor de la canción dice, ¿cómo viviría yo si un día no pudiera hablar con Dios? ¿Cómo estaría yo si un día no pudiera ir al Padre? Y me imagino que esa vida debe ser muy triste. Una vida sin Dios, una vida sin esperanza. Ese muchacho estaba socialmente perdido. Ese muchacho estaba espiritualmente perdido. Ese muchacho necesitaba un encuentro con el Padre nuevamente. Y toma la decisión. Toma la decisión. Queridos, la vida está llena de decisiones. Hay momentos en que tienes que tomar una decisión. No te puedes quedar sentado ahí. No puedes estar diciendo, ay, el vicio me tiene encadenado. Ay, yo estoy perdido. Ay, de esta situación nadie me saca. No. El hijo tomó una decisión. Y se puso a pensar, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Viviendo mejor que yo. Los jornaleros, los trabajadores en casa de mi padre viven mejor que yo. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Por lo tanto, me levantaré e iré a mi padre. Y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme al menos como uno de esos trabajadores que tienes en casa.
tomó valor y empezó el camino de retirada. Empezó el camino dejando atrás los cerdos. Empezó el camino dejando atrás su mala vida. Empezó el camino dejando atrás su desgracia. Y empezó a caminar hacia la casa del Padre. Me pregunto, ¿cuánta vergüenza tuvo que haber pasado ese muchacho al caminar por el mismo camino en que llegó allí? La gente lo vio salir como un hijo del Padre. La gente lo vio salir como con dinero, con dignidad, con buena ropa, con buen aspecto, con buen semblante. La gente lo vio salir como alguien maravilloso. Es como cuando yo observo a esposos que se van y dejan a la esposa y dejan a los hijos. La gente lo ve salir de una manera maravillosa, hermosa. Era un gran hombre, cuidado por su esposa, cuidada ella por su esposo, con hijos maravillosos. Y toma la decisión de romper el hogar. Pero esa belleza con la que salen, luego después es trocada, es cortada con la desgracia de cómo viven. Oh, queridos, esa belleza con la que te hizo Dios, ahora es cortada por la situación en la que vives. Antes de estar en las drogas, eras una persona hermosa, maravillosa. Ahora en el vicio de las drogas, tu cuerpo se va deteriorando, tu rostro, tu vida. Antes de entrar en el alcohol, eras una persona maravillosa. Ahora, después que eres un alcohólico, entonces tu vida se deteriora. Oh, queridos, pero ese muchacho dijo, no, yo prefiero pasar por delante de esa gente, pero ir a casa de mi Padre. Y estoy haciendo en este momento, diciéndote a ti, yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé cómo es tu vida. Yo no sé por dónde has vagado lejos del Padre. Pero ten valor hoy y di, me levantaré. Los mismos cuando te vean caminando el camino de regreso, van a decir, y ese es el que, y ese. Mucha gente va a tratar de burlarse de ti. Aún llegas a la iglesia y vas a encontrar gente que te va a mirar de arriba abajo. Pero tú tranquilo, tú no vas por el camino por ellos. Tú vas por el camino a encontrarte con tu Padre. Tú no viniste a la iglesia para que la gente te mire. Si andas con la misma ropa, el mismo vestido, cómo entres a la iglesia, no importa. Lo importante no es que la gente me vea. Lo importante es que voy en camino a mi Padre. Yo quiero que mi Padre me vea. Y dice la palabra del Señor que nosotros, la cuarta característica de Dios como Padre en esta historia, que hasta el momento estamos estudiando, es que tenemos un Padre que no siente asco por ti ni por mí. Él no se abochorna de nosotros. Cuando el muchacho venía por el camino, dice que el padre que cada día se asomaba por la ventana a ver si su hijo llegaba o no llegaba. Él esperaba en algún momento ese encuentro. Ve a lo lejos las siluetas de alguien que en medio de su vida desdichada, de alguien que en medio de sus vestidos rotos, que alguien que salió con buenos perfumes y ahora venía con mal olor a cerdo. Para alguien que salió maravillosamente bien, con tremenda presencia, y ahora viene una piltrafa humana. Pero yo le doy gracias a Dios, y por algo estoy feliz en este momento. Es por decirte que aunque la gente no te reconozca, tu Padre Celestial sí. Cuando él vio aquello que venía, dice, este es mi hijo, y salió corriendo para recibirlo. Oh, queridos, la palabra dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero antes que Satanás te devore, nada más que tú tengas el gesto, tengas la inclinación, tengas el deseo de encontrarte con tu Padre Celestial, Él corre hasta ti. Antes que Satanás como león rugiente llegue a ti, tu Padre llega primero y nada hace posible que no se puedan dar ese abrazo. Me pregunto, ¿querrás correr a los brazos de Dios?
Oh, queridos, veamos lo que hizo el Padre. El Padre lo abraza, el Padre lo besa, el Padre le dice, cúbranlo, y le dice, póngale un anillo, o sea, lo restituye. Amigos, ¿por qué veo que la cuarta característica de Dios en esta historia es que Dios no siente asco de nosotros? Dios no se abochorna de ti ni de mí, no importa en lo que hayas caído, no importa dónde hayas estado. Por el hecho de que salió corriendo, abraza al hijo y lo besa. Oye, ¿cómo besar y abrazar a alguien con mal olor? ¿Cómo besar y abrazar a alguien con peste, a chiquero o a corral de cerdo? ¿Cómo besar a alguien que no se ha bañado por mucho tiempo? ¿Cómo besar a alguien que aparte que huele feo, se ve mal? ¿Cómo besarlo? Oh, queridos, porque Dios no siente asco de ti. Por mal que te haya ido en la vida, por mal que te haya ido lejos de los caminos de Dios, Dios nunca siente asco de ti. Hace un tiempo atrás me encontraba viajando en un carro cerrado con aire acondicionado. Y algunos acá en Norteamérica dirán, bueno, pastor, pero todos los carros tienen aire acondicionado. Sí, aquí sí, pero en mi país de origen no. Es un privilegio grande. Y resulta ser que había un niño en el carro con su madre que comieron algo que no le hizo bien y el niño estaba con descomposición de estómago. El mal olor era terrible en el carro. Y yo estaba desesperado, la gente estaba desesperada en el carro. Hasta un momento que el chofer del carro hizo una parada en un lugar de descanso, donde hay baños, donde hay todo, y la madre salió con su hijo, lo bañó, lo limpió, le echó perfume, y cuando todos regresamos al carro, ella venía sonriente con él. Ahí entendí una gran verdad. Como pastor me puse a pensar en la escena y dije, ¿por qué la madre no sintió asco de su hijo? ¿Por qué la madre no abandonó a su hijo? ¿Por qué la madre lo fue, lo bañó, lo limpió, le echó perfume y lo trajo de vuelta sonriente, besándole la mejilla? Y el olor era maravilloso en el carro. El problema es que el amor de una madre para con su hijo es más fuerte que su mal olor. Y yo te quiero decir algo en este momento. Y tú me dirás, pastor, pero ¿por qué usted ahora que está hablando todo este tiempo acerca del Padre nos hace una historia de una madre? ¿Sabe por qué te hago la historia de una madre también? Porque Dios comparó su amor para con nosotros con el amor de una madre. Dice la palabra del Señor, ¿se olvidará la madre de lo que dio a luz, a fin de dejar de compadecerse del fruto de su vientre? Pues eso es difícil, dice Dios. Pero hay mujeres que sí lo hacen. Hay mujeres que abandonan a sus hijos. Hay mujeres que venden a sus hijos. Hay mujeres que hacen negocio con sus hijos. Oh, queridos, hay padres que han violado a sus hijas. Hay padres que han sido pésimos padres. Hay padres que no le han dado ni su apellido a sus hijos. Por eso la palabra de Dios te dice, comparando a Dios como nuestro Padre, dice lo siguiente, óyeme en la palabra de Dios, Salmo 27:10, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Queridos, ¿qué padre como Jehová?
Qué Padre que en su santa palabra nos ha dejado escrito que tú y yo somos sus hijos. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos a todos hijos de Dios. Hermanos amados, hijos queridos, familia amada, qué Dios como nuestro Dios. Qué Padre como nuestro Dios. Quizás al hablar contigo en este momento la palabra de Dios, tú dices, oh pastor, mi papá era muy bueno, pero hay características de Dios que superan a como mi papá fue conmigo. Quizás haya alguien que no le era fácil entender lo que la Biblia dice acerca de Dios como Padre, porque desdichadamente han tenido padres que han sido, no quisiera ni decir la palabra. Quizás han tenido padres que no han dado el mejor ejemplo. Voy a decirlo lo más fino posible. Quizás tú no tuviste el privilegio de tener un buen padre, pero puedes tener en Dios el Padre que necesitas. Queridos, hay una frase del libro de Kai Kuzman, Obediencia Fácil, que a mí me ha fascinado. Y dice, nuestros hijos nos dan la posibilidad de llegar a ser los padres que siempre quisimos haber tenido. Porque hayas tenido un mal padre, no vuelvas a volcar eso en tus hijos. Dale a tus hijos la oportunidad de tener el padre que tú quisiste tener. Sobre todas las cosas, si ya te abrazaste de Dios, entonces hay una gran verdad. Serás un mejor padre, serás una mejor madre. Porque teniendo presente a este padre ejemplar, tú puedes imitarlo y darle a tus hijos el padre o la madre que no tuviste. Y si la tuviste, puedes darle a tus hijos el padre y la madre a la imagen de Jesucristo. Me siento feliz hoy porque Dios es nuestro Padre. En este momento, una joven va a cantar una canción. Mientras ella cante, yo quiero decirte, toma la mejor decisión. Abraza a Dios como tu Padre y dile, Señor, te entrego mi vida. Escuchemos. Tierno y amante, Jesús nos invita, llámate a ti y a mí. Mírale allá en la puerta esperando. Aguarda a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid.
prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venid, venid, tristes, cansados, venid, tierno y amante, Jesús nos invita. Oh, pecadores, venid, venid, tristes, cansados, tierno y amante, Jesús nos invita. Oh, pecadores, ¿Qué te impide venir a Él? ¿Qué te impide recibir el abrazo del Padre? ¿Qué te impide decirle, Jesús, te necesito? Padre mío, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Oh, queridos, tenemos un Padre que tiene 4 características que lo hacen grandioso. Número 1, es justo. No importa cuánta injusticia hayas pasado en tu vida, no importa cuántas situaciones desagradables hayan venido a ti, un día tu Padre hará justicia. Un día tu Padre levantará tu cara. Un día se va a saber la verdad, porque tienes un Padre justo. Tienes un Padre que respeta tu libertad. Por eso hacemos lo que hacemos, porque somos libres, porque Él nos dio libre albedrío. Pero yo he decidido hoy utilizar esa libertad que me dio mi Padre Celestial para seguirle, para servirle, para vivir por Él y para Él. Tenemos un Padre que no se goza en castigarte. Si alguien te enseñó eso acerca de Dios, te mintió. Dios no se goza en castigar. Dios se goza en amar, se goza en levantar. Lo que muchas veces las consecuencias lógicas de tus acciones y de las mías nos llevan a cosechar los amargos frutos de la vida. Tenemos un Padre que no siente asco de ti ni de mí. Un Padre que no importa dónde hayas estado, te recibe con los brazos abiertos. ¿No quisieras levantarte hoy a recibir su amor? Voy a orar por ti. Querido Padre Celestial, gracias por tu amor, tu misericordia y tu maravilla. Gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Gracias por hoy haberte aceptado como nuestro Padre. Gracias porque en esa parábola, aunque muchas características se parecen a las de nuestros padres, aunque muchas de esas características no la vimos en nuestros padres, la podemos ver en ti, que nos guardas, nos redime, nos rescatas, nos salvas, nos perdonas, nos purificas, nos elevas, nos levantas y nos coronas de favores. Guíanos en tu amor y gracias por ser nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Amén.